Bueno, muchachos, ahí entonces estamos para hablar el día de hoy de, siguiendo con el tema de la inmunología, vamos a hablar del sistema de complemento. Ok, aquí, aunque yo tengo aquí esta filmina, que es lo que vamos a hablar un poquito, integración de la respuesta inmunológica, términos importantes, generalidades del complemento, activación, cascada y efectores, evolución e interacción con el sistema inmune adaptativo, estrategias de escape de patógenos y complemento de células cancerosas. Hoy lo que necesito que hagan es que me pongan atención, la parte más importante, todo es importante, pero la parte que yo quiero que interioricen más es esta primera parte aquí, lo que dice sistema de complemento, generalidades, activación de el sistema de complemento y efectores del sistema de complemento. Eso es como el tema fundamental de este tema de hoy. Esto otro, que les voy a explicar ahí unas figuritas, la gente tiende a confundirse un poquito cuando se habla de señalizaciones celulares. Entonces, esta parte de aquí, del sistema de complemento en relación con la respuesta inmune, lo que voy a hacer es enseñarles unas figuras, unos puntos importantes de esas figuras, y que ya después ustedes con calma vuelvan a agarrar esas filminas y vuelvan a ver esa parte. Entonces, lo que me interesa es que se concentren más que todo, concentrarnos en esta primera parte. Y de esto otro, ahí yo les indico cuál es la parte que quiero que después vuelvan a repasar como con más calma, porque si nos ponemos aquí a ver todo el detalle, tal vez se confunden, ¿verdad? Una compañera me escribió y me dijo que si les podía mandar las filminas de anticipado, pero es que no, hoy no tuve tiempo. Y a veces no están listas. Esta, por ejemplo, no la revisé en el sentido que a veces hay errorcillos ahí, alguna palabra que queda cortada, algo así. Me gusta revisarlas antes, pero hoy no tuve tiempo de hacer eso. Entonces vamos a ver. Bueno, retomemos desde la vez pasada. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos visto las generalidades del sistema inmune, de la respuesta innata y adaptativa, las barreras y las células y tejidos del sistema inmune. Entonces, para entroncarlo con esta parte del curso, recordemos, estamos viendo que la respuesta inmune se dividía en la innata y en la adaptativa, que la adaptativa comenzaba varios días después de la infección y que la inmune innata era más rápido, comenzaba en pocos minutos u horas, ¿verdad? Y que entonces aquí había un tipo de células y aquí había otro tipo de células. Aquí había un tipo de mecanismos y aquí había otro tipo de mecanismos. Muy bien. Dentro de los mecanismos y células del sistema inmune estaban las barreras, que ya las tratamos, la acción de ciertas células como los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, las NK, las células dendríticas, y que dentro de la respuesta inmune adaptativa, que era más retardada, teníamos los linfocitos B y los diferentes tipos de linfocitos T. Hasta ahí estamos. Hoy lo que vamos a hacer es seguir analizando la respuesta inmune y vamos a irnos por acá, por el complemento. Entonces, lo que quiero desde el inicio que les quede muy claro es que aunque el sistema de complemento está dentro de la respuesta inmune innata, hoy sabemos que tiene una gran interacción con la barrera inmune adaptativa. Hasta hace pocos años decíamos, sistema de complemento, inmunidad innata. Ahora sabemos que aunque es parte importante de la inmunidad innata, también tiene una interacción con las células de la inmunidad adaptativa. De eso es la segunda parte del tema que quiero que después vuelvan a revisar con calma. Entonces, bueno, comenzamos sabiendo eso. Términos importantes para aclarar antes de iniciar. PAMS. Cuando veamos la palabra PAMS, eso significa Pathogen Associated Molecular Patterns, o pautas o antígenos asociados a patógenos. Son moléculas que traen los patógenos que normalmente no existen en las células humanas o no son muy comunes, y entonces el sistema inmunológico los reconoce. Dice, ah, esto es un PAM, esto es una bacteria, esto es un parásito. Entonces son como moléculas o antígenos que son más propios de los patógenos y no tanto del sistema inmune, los caracterizan, por eso son pautas o patterns que caracterizan a estos invasores. Luego tenemos las DAMs, Damage Associated Molecular Patterns, o pautas asociadas a daño, es decir, cuando nuestros tejidos o nuestras células sufren una infección o un daño celular, expresan ciertas moléculas que de otra manera no expresarían. Digamos, cuando están en apoptosis o algo así, expresan ciertas moléculas que son como banderas que le dicen al sistema inmune, esta célula está dañada, esta célula está infectada. Entonces, así como el sistema inmune reconoce PAMs, también reconoce a las DAMs. Y los PPR son todos los grupos de receptores que pueden reconocer tanto a las PAMs como a las DAMs.
Entonces son Pattern Recognition Receptors o receptores de reconocimiento de antígenos o de pautas antigénicas. Sirven para reconocer los antígenos de los microorganismos, ¿verdad? Y se encuentran sobre las células inmunológicas o puede ser que las células inmunológicas los secreten. Hay muchos tipos. Bueno, aquí no, en esta figura vemos, no están los subtipos, están los subtipos de señalización que producen, pero eso por los momentos no importa tanto. Lo importante es que estos PPRs los tienen las células inmunes y pueden reconocer pautas como las PAMs, por ejemplo, beta-glucanos, N-acetilglucosamina. Ahora ustedes me pueden decir, en ninguna parte de ninguna célula humana hay N-acetilglucosamina. Bueno, puede haber por ahí, pero principalmente y en gran número están en las paredes de, por ejemplo, de los patógenos. Entonces es una PAM. La célula inmune puede decir, esto me suena a una invasión porque está en gran cantidad. Otros ejemplos. El urato, ¿verdad? El urato monosódico es muy producido por bacterias y otros patógenos y no por las células humanas, entonces es una PAMP. La galactosa en grandes cantidades, las grandes cantidades de manosa y fucosa. Bueno, entonces por eso les decía, puede ser que en las células y en su metabolismo natural participe la galactosa, pero la galactosa comúnmente no anda por fuera de las células y en grandes cantidades. O la manosa, por ejemplo, o la fucosa. Entonces, aunque las células de mamífero pudieran tener algunas de esas moléculas, normalmente no están en gran cantidad en el medio extracelular. Entonces, ¿eso qué le dice a los PPRs? Eso es una PAM o de una bacteria o de un hongo o de un parásito o de un antígeno, o como de, por ejemplo, un antígeno viral, o puede ser una molécula por daño tisular, por ejemplo. Si la galactosa tiene que estar metida adentro del citoplasma de las células de mamífero y de un pronto a otro aparece un montón de galactosa en el exterior, eso implica que hay una célula dañada y que se tuvo que romper. ¿Ven? Entonces eso le dice al sistema inmune, ah caramba, aquí hay una infección o hay algún daño tisular. ¿Ven? Por ahí va el asunto. Entonces vean qué interesante esa dinámica molecular de reconocer entre lo que es propio y no propio y lo que debería estar adentro debería estar afuera. Bien, eso es una evolución a lo largo de miles de millones de años que han tenido las células inmunes. El sistema de complemento se llama así complemento porque complementa la función de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata. Entonces complementa, ayuda, asiste, colabora. Fue descubierto en 1896 por Bordet cuando él estaba estudiando el hígado y los productos del hígado y encontró que había una serie de proteínas en sangre, ¿verdad? Que tienen función en la protección, pero que eran producidas por el hígado. Entonces ahí se descubrió, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hoy sabemos que principalmente, en mucha gran cantidad, las células del complemento tienen origen hepático, pero no todas, porque como vamos a ver, también a nivel local, células de varios tejidos pueden producir algunos componentes del complemento, ¿verdad? Se encarga, son un grupo de proteínas efectoras en sangre, o sea, son plasmáticas. Cuando decimos plasmático es que está en la sangre, que atacan a la membrana de los patógenos invasores. Ese es el complemento. Proteínas plasmáticas, muchas de origen hepático, que atacan las membranas de los invasores. Son aproximadamente 30. En algunos libros puede decir que 40, porque también toman en cuenta ahora las intracelulares. Pero andamos por ahí, 30, 40 por ahí. Y pueden haber algunas que todavía no estén bien caracterizadas, ¿verdad? Pero sí, vean que forman hasta un 30% de la fracción globular del plasma, o sea que son proteínas plasmáticas importantes. Actúan como una cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que una proteína activa a la otra, que activa a la otra, que activa a la otra. Eso es una cascada. Entonces, por eso en algunos libros ustedes pueden leerlo como sistema de complemento y en otros dirá cascada del complemento, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la función? Romper la membrana, de alguna manera, crearle poros para que el organismo reviente el microorganismo. Eso se llama lisis. Y al mismo tiempo estimular la fagocitosis. Es decir, que vengan células fagocíticas y se coman esas bacterias. Y también producir inflamación. Entonces hace esas tres cosas. La nomenclatura de esas proteínas es un poco complicada. Como ya vamos a ver, se nombran por números y letras y esos números y letras van en el orden en que se fueron descubriendo esas proteínas, no en el orden en que actúan. Por eso a veces puede ser complicado aprenderse el orden en que actúan, porque no lo refleja el nombre de ellas, ¿verdad? Entonces esas tres actividades están aquí, ¿verdad? Que es inducir a la fagocitosis, inducir la inflamación y también
formar poros, ven qué importante, que rompen las membranas celulares de las bacterias o de los patógenos y les causan lisis. Hay un proceso importantísimo en el complemento que es la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es cuando proteínas del complemento recubren a un parásito o un patógeno y es como ponerle banderas que le dicen a los macrófagos, vengan y se la comen, vengan y se la comen. Entonces, la opsonización es el recubrimiento de los patógenos mediante moléculas del complemento. Entonces vean, por ejemplo, acá que ahorita la IgM es un anticuerpo que es pentamérico, se une de 5 en 5. Cuando viene una bacteria e infecta, él la reconoce y la recubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Lo está opsonizando, porque a este IgM se le vienen a unir moléculas del complemento, vienen y se unen aquí a los anticuerpos. Y entonces ya se opsonizó la bacteria y eso le da la señalización, por ejemplo, digamos que esto es un macrófago para que venga y se coma a esa bacteria. Entonces, eso es la opsonización. Después de la opsonización, va a ocurrir además una cadena proteolítica que va a terminar causando inflamación y que va a terminar también causando la lisis. Entonces, la respuesta va por varias partes, como ya dijimos, del sistema de complemento. Tanto opsonizar como causar inflamación. ¿Para qué? Para que vengan otras células del sistema inmune a atacar ahí a los patógenos. Como causar lisis. Esas tres son los que llamamos efectores de la cascada de el complemento. El complemento es muy importante entonces en las infecciones agudas, o sea, cuando los patógenos entran, sobre todo a la sangre, vean que la respuesta sanguínea es la más rápida de todos. Y también lamentablemente se desordenan y causan problemas en las infecciones autoinmunes y las infecciones crónicas. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es cuando el cuerpo empieza a no reconocer bien qué es del propio cuerpo y lo empieza a atacar. Lamentablemente en esas enfermedades el sistema de complemento puede comenzar a atacar a las células propias, ¿verdad? Porque fallan los mecanismos de regulación. Entonces también son importantes en patología. Esta cascada del complemento, que es una cascada proteolítica, ¿por qué? Porque las proteínas están como simógenos, es decir, están completas e inactivas. Para que ellas empiecen a activarlas hay que cortarles pedazos, eso se llama proteólisis. Entonces la cascada del complemento es una cascada proteolítica. Va a producir opsonización o recubrimiento del patógeno, ataque de virus, bacterias y parásitos. Va a producir lisis por unos complejos que se llaman MAC. MAC significa complejo de ataque a la membrana y va a producir inflamación porque algunas proteínas del complemento son anafilotoxinas, o sea, son moleculitas que provocan inflamación. Uno puede decir, bueno, eso es negativo, pero en el contexto fisiológico la inflamación va a permitir que el organismo se entere de que hay una infección y que vengan otras células inmunes, entonces es necesaria. Eso de llamar a otras células se llama reclutamiento, se reclutan a otras células como los eosinófilos, como los basófilos, como los neutrófilos, ¿no? Entonces esta parte es de la que les dije que era muy importante de la clase, que quiero que se la aprendan bien. Activación cascada y efectores del complemento. Entonces, resulta que hay tres maneras distintas en que puede iniciar el sistema de complemento, puede activarse. Eso se llama la activación. Entonces tengo tres vías diferentes, pero todas confluyen en un punto, a partir del cual toda la vida del complemento es igual. Entonces lo que cambia es la activación. La activación puede empezar por la vía clásica, como tenemos aquí, por la vía alternativa, como tenemos aquí, y, perdón, por la vía de las lectinas, como tenemos aquí, y por la vía alternativa. Entonces yo puedo comenzar por cualquiera de esas tres, que cambian un poquito. Pero cuando llegan al punto de confluencia, de ahí en adelante toda la cascada es igual. La vía clásica de la activación es la que inicia con esta proteína del complemento C1Q. C1Q reconoce a un patógeno. Normalmente porque haya algún anticuerpo ahí unido al patógeno. Recuerden que en la sangre hay anticuerpos de infecciones anteriores, anticuerpos que reconocen antígenos conservados, es decir, antígenos clásicos, y ellos pueden andar ahí en circulación. Entonces, si hay uno de esos anticuerpos que reconoce, ¿qué le digo yo? Digamos que hay una bacteria, un hongo, ahí lo reconoce y se le pega el anticuerpo. Entonces la C1Q viene y se pega a esos anticuerpos. Y decimos que comienza la vía clásica, cuando la que viene a unirse es la C1Q. ¿Por qué se llama la vía clásica? Porque se descubrió primero, pero hoy sabemos que hay otras más
antiguas incluso. Esa proteína C1Q está en el plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿verdad? Y reconoce ya sea al anticuerpo unido al antígeno o al antígeno directamente. Si hay un anticuerpo, se une a esta parte del anticuerpo, que es la parte FC, que ahorita vamos a mencionar. Y vean que así que se une un C1Q, vienen y se unen estas proteasas C1R y C2S. Esas son proteasas. ¿Qué era una proteasa, muchachas? ¿Cuál es la función de una proteasa? Distribuir proteínas. Exactamente, cortar, destruir proteínas. Entonces son proteasas asociadas a C1Q. Como aquí les estamos hablando de que C1Q reconoce anticuerpos y se une a la parte FC, les voy a explicar la estructura básica de un anticuerpo. Ojo, eso todavía no lo estamos viendo en detalle, eso lo vamos a ver después, pero como en inmunología y en todas las ciencias todo está mezclado, por eso les voy a de una vez a hablar de la estructura de un anticuerpo. Los anticuerpos se llaman inmunoglobulinas, se representan como IGs, son la superfamilia de las inmunoglobulinas. Normalmente son moléculas en forma de Y, véanlo aquí, tengo como una Y, véanlo aquí como una Y. Esa Y yo le puedo reconocer dos partes. La parte, esta de aquí arriba, estas dos se llaman FAP. Es donde se reconoce el antígeno. Y la cola de acá se llama FC. La región FC es la que le da la función biológica al anticuerpo, la que le dice, bueno, usted va a participar en esta membrana, usted va a hacer esta función, usted va a hacer esta otra función. Entonces la funcionalidad se da a la parte FC. Y la parte FAB es la que reconoce el antígeno. Entonces, cuando viene la C1Q, ella reconoce la parte FC, o sea, esta parte de aquí del anticuerpo y se une. Vean aquí el esquema. Cada anticuerpo tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas porque son largas y 2 cadenas livianas. Las cadenas livianas, cada una tiene una parte variable y una parte constante. La parte variable varía genéticamente y es la que ayuda a reconocer al antígeno. Vean que dentro de la parte variable pueden haber partes supervariables o hipervariables, que es donde los genes se reacomodan para dar hipervariabilidad y poder así reconocer millones de antígenos. Eso es un proceso muy interesante, muy bonito, pero lo vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, entonces las cadenas livianas tienen la parte, perdón, las cadenas livianas tienen la parte variable liviana, VL, VL significa variable de la cadena liviana, y la CL, que es la parte constante de la cadena liviana. Las cadenas pesadas tienen una parte VH, que es la parte variable de la cadena pesada, H por heavy en inglés, y L por light, de liviano, en inglés light. Entonces, la cadena pesada tiene la región VH y 3 regiones constantes, CH1, CH2, CH3. Vean que la cadena liviana solo tenía una parte constante. La cadena pesada tiene 3. Vean que hay, muy importantes, puentes de disulfuro, tanto intracadena, esto es dentro de la misma cadena pesada, como intercadena. Aquí este puente de disulfuro ata a estas dos. Entonces hay puentes de disulfuro intracadena e intercadena. Y aquí van a tener en esta región, vean la casa, en la región de la bisagra, los anticuerpos van a tener ahí sustituyentes de carbohidratos, es decir, van a tener azúcares. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es la FAP, la región FAP. Aquí es donde se reconoce el antígeno. Entonces vamos a tener dos sitios de unión de antígeno, aquí en estos brazos de la Y del anticuerpo. Y aquí, si ustedes se fijan, hay una región, en la región FC, que es donde se reconoce el sitio de unión para el complemento. Aquí dice Complement Binding Region, región de unión del complemento. Entonces, reconoce aquí la FC, aquí es donde se pega, en esta parte de acá. Entonces, esa es la estructura básica de un anticuerpo. A eso regresaremos en otras clases. En la clase mamalia o de los mamíferos, hay 5 tipos de cadena pesada en las inmunoglobulinas, que son alfa, delta, epsilon, gamma y mu. Tenemos 5 tipos distintos de cadena pesada. Y hay 2 tipos de cadena liviana, que se llaman lambda y kappa. Por eso, y ahí hay una revoltura de genes que se pueden ordenar y entonces aumentar la biodiversidad gigantescamente de estas cadenas. Eso lo vemos, como les digo, más adelante en el curso. Bien, entonces,
Estas que se unen aquí a la C1K son serinproteasas, C1R, C1S, ¿verdad? Y ellas comienzan entonces, una vez que se unen, a activar el complemento. Terminan de activar el complemento porque empiezan a cortar otros componentes del complemento y a causar que se siga activando toda la cascada. Esta vía clásica es muy potente, es muy importante y también interactúa con la inmunidad adaptativa. O sea, como les decía desde el principio, ya tenemos que olvidarnos de que el complemento solo era para la inmunidad innata. No, sabemos que ahora participa también muy importantemente en la regulación de los linfocitos de la inmunología, después de inmunidad adaptativa. Hay otras moléculas que pueden participar que se llaman pentaxinas o pentraxinas. Es lo mismo si se lo encuentran en diferentes libros. Esas pentaxinas son proteínas también plasmáticas o séricas de la sangre que también se pueden unir a C1K e iniciar la vía clásica. Entonces la vía clásica también podría iniciar por pentraxinas. Las pentraxinas podemos pensar que son los ancestros funcionales de los anticuerpos. Antes de que evolucionaran los anticuerpos, su función las cumplían las pentraxinas. Las pentraxinas se llaman así porque tienen 5 dominios, 1, 2, 3, 4, 5, ordenados anularmente, o sea, forman como un anillo. Y las pentraxinas las podemos dividir de cadena larga o de cadena corta. Las pentraxinas van a tener una gran cantidad de funciones. Vean que participan en el clarificado de las células apoptóticas, o sea, en remover a las células apoptóticas sin que haya inflamación. Participan en neutralizar virus, interactúan con anticuerpos, influencian el control de la migración de los neutrófilos, ayudan en la opsonización y pueden regular el complemento también, por medio de la C1K, como acabamos de ver, o por medio de las ciclinas o del factor H. Esto que vemos aquí, el factor H, es un ejemplo de un factor regulador de las proteínas del complemento. Vean que ese factor H a su vez es regulado por pentaxinas de cadena larga como la PTX3 o por pentaxinas de cadena corta como la CRP. La CRP tal vez ustedes la hayan oído mencionar, se llama proteína C reactiva. Y algunas veces en los análisis de sangre a uno le miden cómo está la proteína C reactiva. Entonces vean que es una pentaxina importante, interesante. Y que ellas son remanentes de la evolución, ¿verdad? Que en algún momento tuvieron las funciones que hoy tienen más específicamente los anticuerpos, ¿verdad? Y también ellas, estas pentaxinas, pueden reconocer a los PRRs, que eran aquellos receptores de pautas moleculares. Bien, esa es la vía clásica. Repito, la que comienza por C1Q, que se une a los antígenos o a los anticuerpos unidos a antígenos y que va a reclutar las proteasas C, R y S que terminan de activar el complemento. Esa fue una vía de activación. Siguiente vía de activación, la vía de la lectina. Resulta que aquí participan las MBLs o lectinas de unión a mananos o lectinas de unión a manosa. Las lectinas son una familia de proteínas de adhesión celular, pero que aquí algunas de ellas tienen función inmune, porque ellas reconocen algo en, digamos, en la bacteria o en el patógeno que tenga mucha manosa. ¿Por qué? Porque la manosa no es común que esté a nivel extracelular en las células de mamífero, pero sí en algunos patógenos, ¿verdad? Pensemos en los hongos o cosas así. Entonces ellas reconocen esas manosas o mananos y se unen a ellas. Y una vez que se unen a ellas, se activan otras proteasas que ahora se llaman MASP1 y MASP2. Y estas proteasas comienzan a activar el resto del complemento, ¿verdad? Entonces, vean que lo que cambió aquí fue quién inició el proceso. Pueden actuar estas lectinas de unión a bananos y proteínas como las ficolinas también, vean que están asociadas a las mismas MASP1 y MASP2. ¿Qué es MASP1? Serinproteasa asociada a manosa, Mannose Associated Serin Protease 1. ¿Qué es una serinproteasa? Que corta las serinas. Donde encuentra una proteína la serina, la corta, ¿verdad? Aquí sería, este es un dedazo, aquí tiene que ser MASP2, sería la proteína serinproteasa 2 asociada a manosa. Bueno, ya de ahí en adelante, la cascada proteolítica es igual. La tercera vía de activación es la vía alternativa. Esa vía alternativa ocurre cuando directamente
un factor proteico muy importante del complemento que se llama C3b, se une al factor B, que es otra proteína reguladora, y se unen directamente a un antígeno de un patógeno. O sea, no necesitaron ahí ni a C1Q, ni a ficolina, ni a una lectina, sino que directamente se fueron y reconocieron un antígeno y se unieron. Esta se descubrió después de la vía clásica, pero se sabe que esta vía alterna es más vieja evolutivamente que la vía clásica. Y, por ejemplo, reconocen lipopolisacáridos. ¿Se acuerdan que era un lipopolisacárido? ¿Dónde encontramos los lipopolisacáridos? Las bacterias, creo. En la membrana de las bacterias. Sí, pero en las bacterias gram negativas, solo ellas la tienen. Entonces, ven, eso significa, al ser evolutivamente muy viejo y que reconoce los lipopolisacáridos, significa que evolucionó desde hace muchísimo tiempo para reconocer bacterias gram negativas, que son agentes patógenos importantes. Entonces, ven, es muy interesante, ¿verdad? Esta proteína C3b viene de la proteína C3. Y la proteína C3 es central en la cadena de complemento, ¿verdad? Es central en la cadena de complemento. Resulta que las proteínas C3 se producen constitutivamente. ¿Qué quiere decir una enzima constitutiva? La proteína o enzima que se está produciendo siempre, 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 ¿verdad? Ahora, en el cuerpo se producen, pero si no hay antígenos, si no hay patógenos, el cuerpo tiene proteínas que las regulan para que no vayan a dañar al propio cuerpo. Eso significa que el sistema de complemento está educado. O sea, siempre está produciendo el cuerpo proteínas C3, pero si no hay infecciones, esas proteínas C3 son reguladas y neutralizadas para que no empiecen a atacar el mismo cuerpo. Cuando tenemos un descontrol de algún tipo, se puede entonces producir una enfermedad autoinmune, porque el cuerpo deja de regular, por ejemplo, al sistema de complemento. Y entonces el sistema de complemento puede empezar a atacar al propio cuerpo, ¿verdad? Como los mamíferos tenemos proteínas que regulan a estas proteínas, estamos protegidos. Pero una bacteria que entra, o un hongo que entra, un gusano que entra, no tiene esas proteínas reguladoras. Entonces, las proteínas del complemento lo atacan y nadie las para. Entonces terminan matando al bicho, pero no atacando al sistema propio del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es una manera en que el cuerpo puede ver entre lo que es propio y lo que es foráneo, lo que es extraño. Aquí en esta figura muy bonita, vemos resumido entonces esas tres vías de activación. La vía clásica, que comienza con C1Q, la vía de la lectina, que puede utilizar una lectina de unión amanosa o la ficolina, y la vía alternativa en la que C3 reconoce directamente el antígeno, digamos que fuera una bacteria, y se parte en C3b y C3a, y C3b viene y se pega y comienza a activar el resto de la vía del complemento. Esas son las tres vías de activación que después quiero que se estudien bastante con detalle, que las vuelvan a repasar detenida y despaciosamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, digamos, es que hay algo que no me queda claro. Si la C3 es la que estaría como iniciando todo, como la cascada de señalización, pero si normalmente está siendo bloqueada por el regulador bueno, que se crea, entonces, ¿qué sería lo que se deje de estar creando este regulador para que así se dé este proceso? Porque es que no sé cómo explicarlo. No, está bien. En primer lugar, lo que dice está correcto. Vea que todas las vías llegan a C3, ya lo vamos a ver. Todas llegan a C3, entonces C3 es fundamental. Todas son importantes, pero digamos que C3 es el corazón. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay infección, el cuerpo está produciendo C3, pero en poca cantidad y el mismo cuerpo la neutraliza porque tiene factores como el factor H o el DAF que lo neutralizan, entonces no produce daño. Cuando hay una infección, digamos entre una bacteria, pasan varias cosas. Primero que el C3 que llega a la bacteria, ahí no va a tener inhibidores, entonces la ataca, ¿verdad? Es diferente que en una célula humana, porque ahí es controlado. Ahí en la bacteria no tiene cómo controlarse, entonces la destruye. Y por otro lado, cuando hay una infección, se activan varios mecanismos al mismo tiempo, entonces hay otras células que señalizan a la producción de este complemento. Entonces todos esos mecanismos hacen que sea importante para atacar al invasor, pero no para atacar al hospedero, porque en la membrana del hospedero, cerca de las células del hospedero, hay factores que regulan al complemento.
¿Qué es lo que se pierde cuando hay una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pero entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, si entra un hongo, si entra una bacteria, ellos no van a tener proteínas de regulación del complemento. Entonces, el complemento los puede atacar más fácilmente que a una célula, digamos, en condiciones de salud, cuando no tenemos enfermedades autoinmunes. Entonces, veámoslo aquí. Tanto por la vía alterna, como por la vía clásica, como por la vía independiente de las lecitinas o de las lectinas, vamos a llegar a este mismo punto, que es que C3 se tiene que activar. ¿Cómo se activa? Cuando él es cortado, ¿verdad? Hay un factor, hay un complejo que se llama convertasa, que es activado por la iniciación, por la activación, y corta a C3 en C3A y C3B. Luego, C3B va a producir la opsonización, es decir, es una señal que le dice a los macrófagos, vengan y cómanse esta célula, cómanse esta bacteria. Y además, C3B va a participar en la formación del complejo MAC, que ya vamos a ver que es un complejo de lisis. Entonces, a partir de este punto, todo el resto de reacciones del complemento es igual. No importa si empezó por la vía alternativa, por la vía clásica o por la vía de las lectinas, no importa. C3 es central, y a partir de él, todo el resto de la cascada es igual. Bien, C3 tiene que ser roto a su forma activa C3A y C3B gracias a un complejo que forman otras moléculas del complemento. Entonces, ese complejo se llama complejo C3 convertasa o convertasa del C3 que lo rompe en C3A y C3B. Y C3B, que es el fragmento mayor, se une covalentemente al microorganismo. ¿Por qué? Vean aquí este complejo C3 completito, aquí está estabilizado por este inhibidor bacteriano que está aquí en rosado. Pero cuando él se activa, él se parte y entonces estos grupos tiólicos, ¿verdad? Que tiene aquí, van a unirse a la membrana más cerca que tengan. ¿Cuál es la membrana más cerca que van a tener? Las bacterias, porque ellos están siendo reclutados cerca de la bacteria o cerca del patógeno que está infectando. Entonces, las tres vías de iniciación por medio de la convertasa van a activar la convertasa al C3, que hace que se parte el C3B y C3A. C3A va a producir inflamación y C3B va a inducir a la fagocitosis, va a llamar a los macrófagos. Además, C3B va a participar en la activación de otra molécula del complemento que se llama C5, que se va a romper en C5A, que también es proinflamatoria, y C5B. Y C5B es importantísimo porque se va a unir a C6, C7, C8 y C9 para terminar formando el complejo MAC y que se dé la lisis de la bacteria o del patógeno. Entonces, si queremos un resumen de la cascada del complemento, lo tenemos aquí. Ahora, aquí no están todos los componentes. Por ahí vienen otras figurillas donde está otros elementos ahí intermedios. Vean que por ejemplo, las células como los neutrófilos y los macrófagos van a tener receptores para C3A y C5A. Esto que dice aquí, C3AR es el receptor para C3A. Esto que dice aquí, C5AR es el receptor para C5A. Entonces, cuando se producen estas anafilotoxinas que producen inflamación, van a llamar a estas células, como los neutrófilos, los basófilos, que también van a atacar a los patógenos y que también contribuyen a la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Recuerden que la respuesta inflamatoria es un mal necesario. Es lo que le dice al cuerpo: aquí hay un problema, vengan las otras células, ¿verdad? Vean que C3B no solo ayuda a la opsonización, que es decir, que es cubrir a la bacteria para que vengan los macrófagos y se la coman, sino que C3B también activa a la convertasa C5. ¿Se acuerdan que primero estaba la convertasa C3? Bueno, ahora viene y se activa la convertasa C5, y vea que la C5 es la que esta convertasa va a romper a C5, es en C5A y C5B. C5A va a irse a causar más inflamación, que hay receptor en estas células de la respuesta innata, y también C5B va a polimerizarse con C6, C7, C8 y C9 para formar el MAC, que es el poro que termina rompiendo ahí al microorganismo. Aquí está más completo.
vía clásica, vía la lectina, vía alternativa. Vean que, por ejemplo, aquí lo que puede cambiar es un poquitito el mecanismo. Por ejemplo, aquí lo que empezó era C1Q, aquí comienzan las MBLs, aquí estaban las proteasas C1R y S, aquí van a estar las proteasas MAPS. Pero aunque cambian las moléculas, lo que va ocurriendo es lo mismo. Se activa la convertasa C3, se activa la convertasa C3. Aquí en la vía alternativa es directamente por C3B. Así que se activa esta convertasa, termina de romper más C3 en C3A y C3B. C3A sale a llamar a las células proinflamatorias. C3B se pega por los grupos tiólicos en la membrana de la bacteria o del patógeno y, además de opsonizarla, activa la convertasa CC5. La convertasa C5 va a romper a C5 en C5A, que sale porque es proinflamatoria, otra vez a ayudar a C3A a llamar a las, por ejemplo, a los basófilos, neutrófilos y demás. Y C5B se termina de polimerizar para formar el complejo MAC, ¿verdad? Entonces, aparte de ser proinflamatoria, C5A permeabiliza los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Hace que los vasos sanguíneos dejen que se infiltre hacia el tejido plasma de la sangre y más proteínas del complemento. O sea, que la respuesta sea cada vez más grande, más grande, más grande. Que haya infiltración hacia los sitios de infección. C5b, en cambio, queda en la membrana, digamos, de la bacteria. Imaginemos que esta es la bacteria. Aquí queda C5b. C5b se va a unir a C7 y a C6, que después reclutan a C8, y cuando ya están C5, B, 6, 7 y 8, reclutan a C9. Van a reclutar de 12 a 15 unidades de C9, que es otra proteína del complemento. Cuando ella se va uniendo aquí va formando un anillo que se llama poliC9. Ese anillo que termina formándose forma un poro estable y a través de ese poro empieza a entrar agua a la bacteria y empieza a salir ATP y a salir aminoácidos y a salir un montón de cosas de la bacteria y hace que la bacteria se rompa y se muera. A eso se llama lisis. Entonces, este complejo MAC es el complejo de ataque a la membrana y se forma por la polimerización de C5b, C6, C7, C8 y C9. Vean que el anillo en sí es C9 de 13 a 15 subunidades. ¿Lo ven aquí? Este es el complejo MAC, ¿verdad? Está entrando agua en grandes cantidades a la célula. Vean que este es el complejo C5, B, 6, 7, 8 y 9. Y las subunidades de C9 son los que forman el anillo, que es un anillo transmembrana. Y que va a hacer que entre agua y que salga ATP, salga potasio y salga aminoácidos en grandes cantidades de la membrana. ¿Y qué termina pasando? Esto. La bacteria o el patógeno se lisa y se muere. Esto lo vemos resumido aquí de nuevo, haciendo énfasis en el papel central de C3. ¿Verdad? Que eso es lo que tenemos que quedarnos, que es central el papel de C3. No me importa si me voy por la vía clásica, por la vía alternativa o por la vía de las lectinas. Al final, C3 es muy importante porque no solo da origen a C3A proinflamatorio, sino que activa la formación de C5, de la convertasa de C5, que activa C5 para que termine formando el poro MAC, sino que también C3b actúa para atraer a los macrófagos, es decir, es una opsonina, porque opsoniza a la célula del patógeno. Bueno, vamos a repasar, como esa es la parte más importante, vamos a repasarlo aquí en este video. Bueno, ahí nos están diciendo que el complemento son este grupo de proteínas que van a provocar inflamación, lisis de las células invasoras y opsonización. Ok, aunque son varias, nos hablan que las principales se llaman de C1 a C9 y lo que yo les decía antes, que el orden en que ellas actúan no refleja el orden en que fueron descubiertas y por eso no refleja el nombre.
Bueno, ahí nos dicen que la activación es por la vía clásica o por la vía alternativa. No nos están hablando de la vía de las lectinas, pero ya nosotros la mencionamos. Ay, perdón, ya se me pasó. Vean que entonces, en la vía clásica, nos están diciendo que C1Q viene y se une a los anticuerpos que ya reconocieron a la bacteria y que entonces rompen a C2. C2 no la mencionamos antes, pero ella va a participar porque ella va a ser parte de la convertasa de C3. Ah, ya se trabó. A ver, muchachos, espérense un momentito que parece que se trabó el video. Debe ser el PowerPoint, no el video. Como está montado en el PowerPoint. Sí, es el PowerPoint lo que se trabó. Bueno, parece que me sacó. Voy a volver a buscar la presentación, muchachos. Porque sí, se trabó. Vamos a ver. Nada pasa. ¿Están viendo de nuevo la presentación, muchachos? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Voy a devolverme. Tal vez no voy a estar pausando el video porque eso es lo que lo para. Entonces yo ahí les voy explicando por encima para ver si no se para el PowerPoint, que es el que se traba. Que eso ya lo vimos. Y la vía de las lectinas. Vía clásica. Ok, se forma el complejo con el anticuerpo. Vea que él corta AC2A y B. Y AC4. Estos forman la convertasa de C3. Esta convertasa corta C3. Me dice que el cuerpo lo destruye si no se activa. Ok, aquí llegan al mismo punto donde ya a partir de aquí todo es igual. ¿Ve? Sigue lo mismo, la misma secuencia. C3A causa inflamación. C3B forma otra convertasa. Actúa como opsonina. Entonces vean que llaman a los fagocitos. Exactamente. A esto se llama opsonización, como ya lo discutimos. Ahora se forma la convertasa de C5. C5A es inflamatoria también. Ven cómo se va polimerizando C9 y ocurre la lisis. Entonces C5B es fundamental. Tanto C5B como C3B permanecen en la membrana y tienen diferentes funciones. C3B para la opsonización y para activar a la convertasa de C5 y C5B para terminar
formando el poro MAC y la lisis. Vean que tanto C3A como C5A, que son las dos partes pequeñas que salen, son proteínas que causan inflamación, que ayudan a la respuesta inflamatoria, y por eso se llaman anafilotoxinas, C5A y C3A. Entonces, eso lo vemos resumido acá. Vean que no importa por dónde yo comienzo, confluyo en la activación de C3, que después va a activar a C5. Y siempre voy a tener las tres mismas respuestas: opsonización, lisis e inflamación. ¿Verdad? Eso era lo que nos estaba explicando el video. Vean que C3 es tan importante que las personas que tienen taras genéticas tal que no producen suficiente C3, siempre están expuestos a infecciones que pueden ser recurrentes o a infecciones letales. Se pueden morir de una bacteremia, por ejemplo. Entonces, C3 es fundamental. Eso quiere decir que ese gen tuvo que haber evolucionado hace mucho tiempo. Que no se forme el MAC, el complejo MAC, también es importante, pero no tanto, porque en las personas que no se les forma bien el complejo MAC, no tienen tantas infecciones, sino que son especialmente débiles a ciertas bacterias, no a tantas como si no tienen C3. Principalmente cuando no se forma bien el complejo MAC, se es muy susceptible a infecciones por bacterias del género Neisseria. ¿Alguien sabe qué enfermedad importante produce el género Neisseria en el ser humano? Neisseria produce gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces vean que es importante, pero vemos la importancia funcional del C3. Ahora bien, de lo que hablábamos antes que me preguntaba un compañero, ¿cómo es que entonces si se produce C3 no termina de atacar al cuerpo? Bueno, porque hay mecanismos de protección y de regulación del complemento. Hay 4 mecanismos. Uno de esos es que tiene el hospedero, o sea, que tenemos los humanos. Uno es, como dice aquí, proteólisis mediada por factor 1. Es una proteína, cualquiera de estas que tenemos aquí, como el factor H, el CR1, el MSP, que van a romper a C3b y a C4b cuando hay un exceso de ellos y no hay una infección, para que entonces no se active tanto el complemento. Entonces ven, a C3b lo rompen estos factores, a C4b estos otros factores. Vean que en ambos es importante el CR1. Hay muchos factores, muchachos, pero tal vez aquí les puse en negrita 2 de los más importantes para que lo sepan. El CR1, que es el receptor de complemento 1, y el factor H, que es un factor plasmático. Eso quiere decir que anda ahí en el plasma sanguíneo. Entonces, esta regulación hace que solo se sobreactiven el sistema de complemento cuando hay una infección. Otro sistema de regulación del complemento es, ven aquí hay otro de eso, que tiene que ser proteínas reguladoras de las convertasas. Hay proteínas como DAF, vean otra vez CR1 es muy importante, el factor H, ¿verdad? También es importante. DAF se llama factor acelerador de la decadencia. Decadence Acceleration Factor, que es una proteína que hace que las convertasas vayan más despacito o que las convertasas vivan menos. ¿Cuáles eran las convertasas? La convertasa C3 que activa a C3, lo corta en C3A y C3B, y la convertasa de C5 que convertía a C5 en C5A y C5B. Entonces vean que lo que hacen estas proteínas reguladoras, estas que están aquí, que son, muchas veces participan en varios procesos. Vean que, por ejemplo, el factor H y el CR1 participan en el otro proceso de ruptura del C4A, por ejemplo. Se repiten. Lo que hacen es que las convertasas vayan lento, ¿verdad? Que se ralenticen y que tengan menos periodo de vida media cuando no hay infecciones, para que no estén sobreactivas. Otro proceso de regulación sería la inhibición de la lisis, es decir, que no se forme el complejo MAC. Por ejemplo, el factor de membrana CD59, la vitronectina y la proteína S hacen que no se ensamble bien la C9, entonces no se forme mucho complejo MAC. Esto es otra manera de regularlo, ¿verdad? De que no haya una sobreproducción de lisis en las células del hospedero. ¿Qué pasa? Que estas proteínas están asociadas a la superficie de las células de mamífero, pero no en una célula de las bacterias, no en una célula de hongos, por ejemplo. Entonces ellos no están protegidos. ¿Me explico? En cambio, el hospedero sí está protegido. Y un cuarto sistema es romper las anafilotoxinas. ¿Cuáles eran las principales? C5A y C3A.
Entonces, hay unas proteínas que se llaman carboxipeptidasas, N, B y R, que van a romper a C3A y C5A para que estos no puedan seguir uniéndose a sus receptores y montando la respuesta inflamatoria. Entonces, por ruptura de anafilotoxinas, por ralentización o disminución de la vida media de las convertasas, por ruptura de la C4A, por ejemplo, vimos, ¿verdad? Todos estos procesos, por inhibición del complejo MAC, todos estos procesos hacen que en las células del hospedero se controle el complemento. Entonces, que ahí la respuesta sea muy baja. En cambio, que cuando entre una bacteria o un patógeno que no tienen estos mecanismos de protección, pues sí los ataquen. ¿Qué va a pasar después de que el complemento ya hizo su función? Bueno, va a ocurrir la lisis, como ya vimos, por la formación del complejo MAC. Va a ocurrir la liberación de anafilotoxinas, C3A, C5A, y vean que ellas tienen receptores para C3A y receptores para C5A. ¿Dónde van a estar esos receptores? Cuando vean la R, vean, aquí está R en mayúscula. Cuando vean R, es el receptor. ¿Dónde van a estar esos receptores? En macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y células mastoideas. ¿Qué van a producir cuando se unen? Ellos que se van a unir son los ligandos. ¿Qué van a producir? Van a hacer que el receptor se active, sea el receptor C3AR para C3A o C5AR para C5A. Esos receptores en estas células son receptores GPCRs. ¿Ya ustedes llevaron biología celular? Sí, profe. Ok, ¿qué era un GPCR? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo No no se me acuerdan. acuerdo. Eran receptores ligados a proteína C heterotrimérica. Eso significa que a este lado, en el lado citoplasmático del receptor, hay una proteína C que tiene 3 subunidades, alfa, beta, gamma. Cuando este receptor se activa, esta proteína C se separa del receptor, ¿verdad? Por un lado salen beta, gamma, que se van a cumplir ahí otras funciones, y por otro lado sale la subunidad alfa, que es una GTPasa, que actúa para ir a activar a una proteína que va a desencadenar una cascada proteica y va a desencadenar una respuesta. ¿Cuáles respuestas? Depende del tipo de célula a la que llegó C3A o C5A. Si es un macrófago, a la quemotaxis, que es atraer a otras células, y a la fagocitosis. Si es un neutrófilo, a la quimiotaxis, casi todas es quimiotaxis, ¿verdad? A la fagocitosis y a la degranulación. Eso ya lo vimos la clase pasada, que estaban llenos de granitos, de vesículas con enzimas hidrolíticas, pero que llaman granulocitos y que por eso se llaman células granulocíticas, y si liberan eso al exterior se decía degranulación. Entonces en el neutrófilo producen degranulación, en los basófilos degranulación, en los eosinófilos degranulación y quimiotaxis, y en las células mastoideas quimiotaxis y degranulación. Entonces vean qué importante es esa respuesta hacia las anafilotoxinas. Como les decía, vamos a ver a lo largo del curso que todo está interrelacionado con todo. Entonces, por ejemplo, eso que les acabo de explicar, si no se acuerdan de que era un GPCR, cuando ustedes están estudiando otra vez la clase y vuelven a leer aquí que es un GPCR, ay, ¿qué era eso? Me voy y lo busco. Y tengo que acordarme que es un receptor transmembrana que está unido a proteína heterotrimérica. Recuerden que también hay proteínas G que no son heterotriméricas, que son monoméricas, pero en este caso es heterotriméricas, que tenían alfa, beta y gamma, que eso es muy importante, por ejemplo, en las células que tienen adenilato ciclasa. ¿Recuerdan eso? ¿Qué produce la adenilato ciclasa cuando la subunidad alfa la activa? Es una enzima, la adenilato ciclasa. ¿Cuál era el producto de la adenilato ciclasa en una célula? AMP cíclico. AMP cíclico. ¿Y a quién activa el AMP cíclico? Uy, eso no lo recuerdo. Bien, a la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A activa una quinasa, que activa una quinasa, que activa una quinasa, que activa un factor de transcripción que se mete al núcleo y activa un gen específico para producir A o B respuesta. Ven, muchachos, todo está súper relacionado. Entonces, yo los invito a que agarren este curso para ir uniendo con todos los demás. Entonces, usted no se acuerda, no importa, vaya y se acuerda. Porque cuando usted se gradúe, no me puede decir,
que era un GPCR, no me acuerdo de eso. Puede ser que a usted se le olviden los detalles, pero que sí sepa bien de qué le están hablando. Entonces, ven, agarren este curso para repasar todo lo demás. Siéntense siempre a la par de sus libros, tomen notas y vamos repasando y vamos unificando todo. Otro efector del complemento o producto del complemento es la opsonización, que ya la vimos, mediada por C3b. Vean que C3b y todos los productos de romper C3b, porque aquí no les estoy mencionando todos. Tenemos C3b, vean que tengo C3b, C3c, C3dG, todos esos son productos de la ruptura de C3. Es que no estamos viendo todos porque estamos viendo los fundamentales, que son los que hay que saberse como básicos, ¿verdad? Esos productos de romper a C3 va a ser reconocidos por receptores como CR1, CR2, CR3 y CR4, que son los receptores del complemento, y por las CRIGs y por los receptores de FC. ¿Dónde están todos estos receptores? Vean, CR1, 2, 3, 4, CRIG, IG por inmunoglobulina, vean que es un anticuerpo que sirve de receptor, y receptores FC. ¿Dónde están todos ellos? En las células inmunológicas, en las células dendríticas, en los macrófagos, en los basófilos, en los eosinófilos, qué sé yo. Todas ellas están. Entonces, todos estos productos son reconocidos por esas células y entonces reconocen, esta bacteria está opsonizada, vamos a comerla. ¿Verdad? Eso es lo que hace un macrófago, eso es lo que hace una célula dendrítica. Ver que está opsonizado y eliminarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es algo muy importante, ¿verdad? Vean que los macrófagos y los neutrófilos son muy importantes y muy ricos en este tipo de receptores. Entonces terminamos que dos de las más importantes respuestas, si dejamos por fuera la inflamación, es la lisis de los patógenos y la inducción de la fagocitosis. Ahora, la fagocitosis es otro mecanismo importantísimo, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Me parece que es la que sigue, pero me parece. Pero después hablamos de la fagocitosis. Y entonces, así que termina toda esta cadena del complemento, tenemos todas esas respuestas. Otra que no hemos mencionado, que se active las células del endotelio. ¿Qué era el endotelio, muchachos? ¿Alguien ha llevado fisiología? ¿Qué era el endotelio? La capa de células que recubre por dentro, ¿cierto? Sí, recubre por dentro ¿a quién? Bueno, ya va. Tranquilo, estamos recordando a los vasos sanguíneos. Es la capa epitelial que recubre por dentro a los vasos sanguíneos. Entonces, también el complemento activa las células endoteliales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que las puede hacer que sean más, que permitan el paso de sustancias plasmáticas a los sitios de infección y también termina activando a las plaquetas cuando es necesario que se formen, que las plaquetas se agreguen y que formen ahí coágulos, ¿verdad? Entonces, vean que es un proceso pues bien complicado. Esta parte hasta aquí, quiero que la vuelvan a agarrar con mucha calma y se la vuelvan a interiorizar. Luego, esta parte que viene aquí es importante, pero esa les voy a pedir que después vuelvan a ver las figuras. Aquí yo nada más les voy a explicar algunas cosas. Principalmente, ¿qué les quiero explicar? Hasta hace unos cuantos años, ¿verdad? Incluso digamos máximo 2 décadas atrás, todavía a uno le enseñaban que el sistema de complemento es de la inmunidad innata, punto y se acabó. Hoy sabemos que eso no es cierto. Recuerden que la ciencia, a diferencia de otras actividades humanas, ¿verdad? No se basa en la fe, se basa en los hechos y por lo tanto la ciencia va avanzando. Puede ser que yo hoy les esté hablando, que les digo yo, de sistemática y les digo, tal grupo de organismos pertenece a tal filo y al tal taxón y que dentro de 5 años eso cambie porque se descubrió que no eran ahí. No es que yo en ese momento no sabía y les estaba diciendo algo equivocado, es que la ciencia avanza. Eso ha pasado en esto, por ejemplo. Y este es un campo todavía en estudio, todavía falta mucho por determinar. Pero resulta que el sistema de complementos, si bien es parte importantísima y principalmente está en la respuesta innata, ahora sabemos que tiene funciones en la respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque las moléculas del complemento regulan ciertas funciones como la sobrevivencia de los linfocitos B, que son los que forman anticuerpos, y de los linfocitos T, que son los que organizan toda la respuesta inmune. Entonces, eso no lo conocíamos bien y todavía hay mecanismos que se desconocen. Ahora en los diagramas que ustedes van a ver, cuando vean algún mecanismo que no es una flecha continua, sino que es una flecha de puntitos
o está encerrado en un círculo de puntitos, eso quiere decir que sabemos que ese mecanismo existe, pero que todavía nadie ha podido comprobar cómo es que ocurre, o la causa final, ¿ven? Entonces todavía eso es un campo muy interesante, interesantísimo, pero que ahora sabemos. Sí, las proteínas del complemento tienen que ver con la respuesta inmune adaptativa, quiere decir que han tenido una evolución larga, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir en primer lugar. Vean que aparte de las funciones que ya vimos que tiene el complemento, que es principalmente atacar a los patógenos, aparte de eso el complemento tiene funciones fisiológicas, o sea, funciones normales en el quehacer normal de la vida, ¿verdad? Ya hablamos de los sistemas de regulación para que el complemento no ataque al propio cuerpo. Entonces, una función fisiológica del complemento, aparte de la función inmune, es regularse para no atacar a las células propias. Otra función fisiológica del complemento es ayudar a que se eliminen las células apoptóticas. Vean, muchachos, todos los días se nos mueren un montón de células en el cuerpo por apoptosis. Recuerden que la apoptosis es la principal tipo de muerte celular programada, pero no es para nada el único. Sí, las células apoptóticas quedarán por ahí, se terminan reventando y entonces llegarían los macrófagos y eso sería, no podrían detectarla a tiempo y eso sería una inflamación completa. Nosotros pasaríamos morados, inflamados toda la vida y la vida no sería posible de un organismo complicado como un humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, entre otros mecanismos, el complemento como la C1Q viene y descubre a las células apoptóticas, las reconoce y las opsoniza. Y eso llama a las células dendríticas, por ejemplo. Y les dice, miren, aquí hay una célula en apoptosis, cómasela. La célula dendrítica o el fagocito, el macrófago, viene y se comen a la célula apoptótica y ya no hay inflamación. Eso se llama clarificación de las células apoptóticas. No es que el complemento sea el único que hace eso, pero es uno de los mecanismos que ayudan a las células fagocíticas, a los fagocitos. Que dijimos que principalmente, no únicamente, pero principalmente, y vamos a decir que eran los macrófagos y las células dendríticas, de ellos hablamos en otra clase. Y la tercer mecanismo sería promover la sobrevivencia. Aquí nada más nos están poniendo una célula T, un linfocito T, pero hoy sabemos que hay partes del complemento que ayudan a la sobrevivencia, tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T, que son de la respuesta adaptativa, no de la respuesta innata. Y otra cosa que quiero que recuerden, así como el cuerpo puede mandar señales proapoptóticas, señales que le dicen a la célula, muérase, ¿verdad? También el cuerpo manda señales pro sobrevivencia, diciéndole a la célula, oigan, siga viva, siga viva. Resulta que una de esas señales pro sobrevivencia son ciertas moléculas del complemento. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Esas cosas no las conocíamos pues hace algunos años, pero ya desde los años 70 se vino más o menos descubriendo eso. Así como hoy sabemos que, por ejemplo, las células B y T pueden producir complemento a nivel interno. El complemento intracelular se llama complosoma. Repito, por ahí está apuntado, no se preocupen, ahí en las filminas yo les voy apuntando todo porque me gusta que ustedes puedan después leerlo fácilmente. El complemento intracelular se llama complosoma, eso no sabíamos que existía. El complemento clásico normal de la sangre, del plasma, se llama complemento y es de origen hepático, se origina principalmente en el hígado. Hoy sabemos que el complosoma o complemento intracelular puede ocurrir en varias células y no solo en los linfocitos. Y puede ocurrir, por ejemplo, en células del sistema nervioso, en los astrocitos, puede ocurrir en células epiteliales de muchas partes, puede ocurrir en el corazón, puede ocurrir en los riñones. De hecho, cuando falla el complemento, puede producir enfermedades renales también. Eso es muy interesante. Entonces vean que hay un montón de cosas que hemos ido descubriendo. Vean, por ejemplo, acá. Los linfocitos B, ya en la clase anterior dijimos que tenía unos receptores especiales que se llaman BCRs. Resulta que algunas proteínas del complemento, como esta que está aquí, C3DG, se unen, ¿verdad? Pueden unirse a algún receptor como el CR2, que está aquí en el linfocito B, y coactivar tanto a este receptor CR2 como al BCR. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser producir anticuerpos. ¿Por qué? Porque este C3DG reconoció un antígeno, digamos que una bacteria. Entonces, la bacteria la reconoce el BCR,
Pero a la bacteria también la reconoce el C3DG, que se une al CR2. Entonces, ¿qué se forma? Un complejo. ¿Qué está haciendo esta molécula del complemento? Está ayudándole al BCR a decirle al linfocito B, produzca anticuerpos para esa bacteria. Entonces es un sistema de coayuda, es un sistema de asistencia a los linfocitos B. Vean qué importante. Vean aquí estas figuras, vean, esta bacteria, yo espero que si vean la flecha, yo la muevo, esta bacteria tiene aquí sus antígenos, es reconocida por el BCR del linfocito B y va a causar que ese linfocito B, el linfocito, esto lo vamos a ver después, es una señalización compleja, va a hacer que el linfocito B prolifere y se diferencie y produzca anticuerpos. Pero vean que también aquí esta bacteria está unido a C3D, que es del complemento, que se une al receptor CR2 CD21. Forman un complejo y él también va a ayudar a que el linfocito B prolifere y se diferencie. ¿Qué significa que un linfocito B se diferencie? Que se convierta en célula plasmática y de que empiece a producir un montón de anticuerpos contra esta bacteria. Aquí están ayudando juntos en un complejo. Pero si estamos en otra célula, hay linfocitos B y otras células como los macrófagos que tienen TLRs. Por ahí también les apunté. Un TLR es un Toll-like receptor o receptor parecido a Toll, que se excluyó en drosofila. Después lo vamos a ver. Vean que por aparte también puede ser que el receptor B, el BCR, reconoce aquí a la bacteria, pero también hay antígenos de la bacteria como los PAMPs que tenga esta bacteria que son reconocidos por el TLR, por el Toll-like receptor. Y entonces por aparte el BCR está produciendo proliferación y diferenciación del linfocito B, pero el Toll-like receptor, reconociendo estos PAMs, también señaliza para que el linfocito B prolifere. Entonces, ven, es coadyuvante. Hace unos años no sabíamos que eso pasaba. Todas estas respuestas que ustedes ven aquí, las pueden después agrandar y van a ver que termina produciendo diferentes respuestas en el BCR, el linfocito B, para que éste prolifere y sobreviva. Otro concepto importante. En la periferia, llamamos periferia a todos los órganos que están ahí fuera de la médula ósea, digamos los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, todo eso, órganos como el vaso, qué sé yo, todo eso es la periferia. Ahí los linfocitos B se empiezan a encontrar antígenos, pero hay a veces antígenos que tienen poca afinidad. ¿Qué significa eso? Es un antígeno de una bacteria que viene y se une al receptor del linfocito B, pero no se pega muy bien y se suelta. Cuando eso pasa, el linfocito B se empezó a activar, pero se suelta el antígeno. Entonces el linfocito B se queda sin señalización y el linfocito B se muere. Los antígenos de poca afinidad hacen que los linfocitos B se mueran. Y vean qué importante. Se ha descubierto que hay moléculas del complemento que vienen, se unen al antígeno de poca afinidad y hacen que ese antígeno de poca afinidad se pegue bien al receptor del linfocito B y no se despegue. Y entonces, como ya no deja que se despegue, ya el linfocito B no se muere, sino que prolifera. Entonces, ayuda a que el complemento también ayuda a que los linfocitos B no se mueran por antígenos de poca afinidad. Eso ocurre en los órganos periféricos. También hacen que los linfocitos de los órganos periféricos busquen las regiones de contacto con los linfocitos TH o T de ayuda. Buscan ahí en la región, recuerden que en un nódulo, un ganglio linfático, hay una región donde hay muchos linfocitos B y hay otra región donde hay muchos linfocitos T. Pues entonces el complemento hace que los linfocitos B activados busquen a los linfocitos T, que se vayan a la frontera de la región linfoide y busquen a los linfocitos TH y los activen. Y al mismo tiempo el linfocito TH coactiva, se coactivan los dos por medio de la CD40. Recuerden que las CDs eran los cluster of determination que ya habíamos mencionado la vez anterior. Bueno, y entonces, una vez que el linfocito TH ayuda o coactiva al linfocito B, vean que el linfocito B forma centros germinales, que eso los habíamos mencionado la vez anterior, se transforman en células plasmáticas y también en células de memoria. Cierto que la coactivación importante viene del linfocito TH, pero ¿quién en primera instancia hizo que ese linfocito B buscara el linfocito TH? El complemento unido al antígeno. Entonces vean qué importante estamos viendo cada vez más es el complemento, ¿verdad? Es importantísimo. Bueno, entonces ya ahí se nos explica que van a hacer que
las moléculas del complemento se unen a sus receptores en estos linfocitos y pueden regular positiva o negativamente una serie de procedimientos. Vea que, por ejemplo, la C5A va a producir que migren más ciertas poblaciones de linfocitos B, porque hay muchas poblaciones, como los linfocitos B vírgenes o los linfocitos GC. Bueno, va a haber algunos casos en que la regulación es positiva y otros casos en que más bien la regulación es negativa, dependiendo de qué, dependiendo del contexto del que estemos, en el que estemos en ese momento, dependiendo del contexto celular, del contexto inmunológico. Bueno, igual modulan no solo a los linfocitos B y T, sino que pueden modular a las células presentadoras de antígeno. Otra cosa importante que quiero que se vuelvan a recordar por ahí es que la producción interna intracelular de células de moléculas, perdón, del complemento se llama complosoma, que el complosoma puede interactuar con el inflamosoma, que es un agregado de proteínas que es proinflamación, ¿verdad? Y regular así la respuesta de los linfocitos TH1 humanos. Y vean que, como les dije, se ha visto que ese complosoma es activo en órganos como riñón, corazón, ojo, cerebro, intestino, órganos, silovianes articulares, etc. Ya después ustedes vienen a repasar de nuevo estas figuritas acá, donde vemos que es muy importante porque tanto las citoquinas como los factores del crecimiento hacen que se produzcan intracelularmente C3A y C5A que salgan de la célula y que vuelvan a estimular a ese mismo linfocito. Eso se llama señalización autocrina. Cuando una célula produce una sustancia que vuelve a estimular a esa misma célula, se llama autocrino. Es un proceso de señalización autocrina. Vean que aquí las células, por factores de crecimiento, por citoquinas, este linfocito comienza a producir C3, C5, qué sé yo, proteína B, proteína D, y aquí las convertasas afuera de la célula las cortan en sus formas activas C5B, C5A, C3B, C3A. Y esos C5A y C3A tienen receptores en el mismo linfocito, vienen y se unen y hacen que el linfocito cumpla funciones efectoras, que se active el linfocito T. Entonces, eso es una respuesta autocrina mediada por moléculas del complemento, que hoy sabemos que también actúan a nivel de los linfocitos. Pero vean que este linfocito activo también podría producir estas mismas moléculas del complemento que vengan a señalizar los receptores C5AR y C3AR de una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno puede ser una célula dendrítica o un macrófago. Y que a su vez ellos empiecen a expresar más complejo mayor de histocompatibilidad 2, proteínas B7 y receptores Toll-like o receptores parecidos a Toll, y que entonces también se activen más estas células que son fagocíticas. Entonces vean que todo está unido, es complejo, sí, pero todo está unido. Lo que quiero es que se lleven eso, que el complemento puede señalizar y activar a los propios linfocitos y que estos linfocitos pueden activar a otros linfocitos y a las células presentadoras de antígeno. Entonces vemos que es una red de células activando a otras células. Eso está explicado acá, eso que les acabo de explicar, que la activación de los TCRs en los linfocitos y en los Toll-like receptors pueden activar a las células APCs. Todo eso que les expliqué y de los receptores, yo se los escribí aquí. Entonces eso es nada más de volvérselo a repasar. Otra cosa importante, vean que ese complosoma a nivel intracelular, ¿verdad? Puede producir el mismo a nivel intracelular C3 y C5. Sabemos que hay proteasas, ¿verdad? Que adentro de la célula rompen a C3 en C3A y C3B, o que el linfocito importe C3 con agua hidratado que se activa dentro de la célula, ¿verdad? Esta proteasa que está aquí es una catecina o catepsina. Bueno, conocemos que es la catepsina para la activación de C3 intracelular. Para la activación de C5 intracelular todavía no se conoce quién es el que la activa. Puede ser que en unos pocos años se sepa. Cuando se produce C5A intracelular, vean que estamos hablando del complosoma intracelular en los linfocitos,
va a tener vesículas que tienen receptores para C5A, que son los receptores C5A R1, y estos cuando se activan, porque se une el C5A, van a producir ROS, o sea, especies reactivas de oxígeno, que son necesarias para la sobrevivencia del linfocito. Y C3A va a llegar al lisosoma, ese sí sabemos que está en el lisosoma, el receptor intracelular pueden estar, hay receptores de estos para las proteínas de complemento que pueden estar en la membrana plasmática o puede estar interiormente. Entonces llega al lisosoma donde hay receptor para C3A y va a hacer que se active mTOR. mTOR se activa y va a producir sobrevivencia. Es decir, que las proteínas del complemento van a producir la sobrevivencia del linfocito. Y vean que las señales externas pueden venir mediadas por el TCR y la CD28. ¿Alguien ha oído hablar o se recuerda de mTOR? ¿Qué es eso? Me voy a ir acá. mTOR es en inglés Mechanistic Target of Rampamicin, porque se descubrió que era la molécula en la que se une la rampamicina. La rampamicina es un macrólido, es una molécula, ¿verdad? Y es muy interesante. La rampamicina se llama así. ¿Ustedes han oído hablar de la isla Pascua? No, profe. La isla Pascua es una isla muy misteriosa que está en el Pacífico, pertenece a Chile. Y ahí vivía una tribu, una población aborigen que se llamaban los Rapa Nui. Como esta molécula se descubrió de una bacteria Streptomyces por primera vez en la isla de los Rapa Nui, se llama rapamicina, de ahí viene el nombre. Bueno, después se descubrió que se unía a una molécula en la célula que se llama mTOR. Por eso se llama el Mechanistic Target of Rapamycin. Y resulta que mTOR, que se ve en biología celular, es un complejo molecular que la parte principal es que es una quinasa, depende de los sustituyentes, puede ser mTORC1 o mTORC2. Vean que mTOR es la quinasa, ya cuando está unida con todo se llama mTORC-C1 o C2. La mTOR tiene como función sentir la presencia de nutrientes, de azúcar y de aminoácidos y de insulina para activar el crecimiento o la sobrevivencia celular. Y curiosamente, mTOR se activa sobre el lisosoma. Ya estamos viendo que el lisosoma tiene funciones muy importantes. Siempre vemos la digestión celular, pero ya vimos que ahí llega mTOR, ya vimos que ahí hay receptores para C3A. Entonces vean que la biología de estas estructuras subcelulares es bastante compleja. Aquí vemos mTOR, en realidad son dos trímeros, ¿verdad? Ya bien organizados. Y vean que mTORC-C1 produce crecimiento celular, mTORC-C2 produce proliferación y sobrevivencia. Regula el crecimiento. Ahora lo están estudiando para tardar el envejecimiento. Vean qué interesante que la rapamicina es importante para detener el envejecimiento. Están estudiando eso. Entonces, vea que aquí el C3A, ¿verdad? Activa su receptor y hace que se active mTOR y entonces haya sobrevivencia del linfocito. Entonces, prosobrevivencia. Aquí en las células dendríticas, esas moléculas del complemento pueden producir respuesta proinflamatoria o respuesta antiinflamatoria, dependiendo de la situación en la cual estamos. Vean que, por ejemplo, si las moléculas del complemento están unidas a células apoptóticas y llegan a las células presentadoras de antígeno, más bien van a impedir que proliferen los linfocitos. Pero en otras condiciones, por ejemplo, en condiciones de proinflamación, van a hacer que se activen las vías del AMP cíclico, otra vía de transducción de señales que se llama ERK, y van a hacer que se transloque al núcleo el NF-κB, que es el factor nuclear kappa B, muy importante en muchas vías de señalización que me imagino que ustedes han visto en cursos como biología celular. Y se termina produciendo interleuquina 12, 23, vean que se termina produciendo el factor transformante, factor de crecimiento transformante beta, y todo ¿qué hace esto? Regular la proliferación de los linfocitos de ayuda tipo 1, tipo 17, tipo 2 y los TREX, que por si no se los he mencionado, los TREX son linfocitos T reguladores. Entonces vean que las funciones del complemento
son muchas, ¿verdad? Tanto en las células presentadoras de antígeno como en las células linfocitos TCD4 positivo y en las células de los linfocitos B. También es muy importante que en los linfocitos T puede necesitarse que haya una poca cantidad de complejos MAC para que el linfocito se mantenga de manera activa. Esto se llama formación sublítica del complejo MAC. O sea, en poca cantidad, no como para que se produzca la lisis, pero sí para que se mantenga la proliferación. Eso también está anotado acá. Es otro concepto interesante. Cuando se van a activar los linfocitos TH1 o T-helper1, vean que entonces esta C3b, que es del complemento, pero del complemento interno del complosoma, sale del linfocito y se une a la CD46. Cuando se une se despega esta colita que se llama CYT1. Y CYT1 viene, va a activar a la ruptura de la C5, que va a producir ROS, y va a activar el inflamosoma, que es necesario para que se produzca interleuquina 1 beta, que ayuda a la proliferación del linfocito, pero también va a entrar en el núcleo y va a activar a los genes del transportador de aminoácidos, LAMTOR R5, para que entren aminoácidos, va a activar a los genes de los canales GLUT, que como ustedes recordarán de bioquímica son los que permiten que entre en la glucosa, y como empieza a entrar glucosa y aminoácidos al linfocito, ¿quién los detectaba? ¿Cuál proteína complicada dijimos que detectaba los nutrientes? mTOR. Y entonces se activa mTOR. ¿Y qué produce mTOR? Proliferación y sobrevivencia del linfocito. Vean que es sumamente interesante. También mTOR va no solo cuando siente que hay influjo de estos nutrientes, va a activar la glicólisis y va a activar a OXFOS. ¿Qué es OXFOS? La oxidación, la fosforilación oxidativa, es decir, la cadena de transporte de electrones. ¿Dónde ocurría la cadena de transporte de electrones, muchachos? Bioquímica general. ¿Dónde ocurre la cadena oxidativa o la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria? La mitocondria, Ajá, ¿en qué parte? la membrana, no recuerdo el nombre de la membrana. En la membrana interna. Muy La bien. membrana. Vean que los estoy jodiendo la vida, pero es para que repasen. Para que repasen. Entonces, mTOR siente que entran en la glucosa, que entran los aminoácidos y entonces activa la glicólisis, activa la fosforilación oxidativa y todo eso produce ATP. ¿Y para qué va a usar ese ATP el linfocito? Para producir, por ejemplo, interferón gamma, entre otras respuestas. ¿Verdad? También se activa la C5 para que se rompa y entonces se produzca ROS, que también los ROS son necesarios para la proliferación y la expansión de los linfocitos. Vean que todo eso se los escribí, porque me gusta que ustedes tengan ahí como ya apuntes a la hora de que van a estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces ese complosoma es sumamente importante, también en la activación y también en la contracción, que es cuando se van inhibiendo los linfocitos T y les dicen, quédense tranquilos, ahorita no hay infección, no hay ningún problema. Pues ahí también pueden participar porque la C5A puede, ¿verdad?, unirse al receptor, pero vean que ya se une al receptor C5AR2, no al R1 que estaba dentro, sino al R2, y le dice al R2 que se active y que entonces más bien vaya inhibiendo estos procesos de formación de ROS y entonces ya el linfocito como que entre en tranquilidad. También vea que la C3b y la interleuquina 12 podrían llegar por mecanismos que no conocemos bien todavía a hacer que entonces baje la producción de canales GLUT, baje la fosforilación oxidativa, baje la producción de canales LAT para aminoácidos y que entonces el linfocito entre en un estado de calma. Ese estado de calma se llama contracción. Entonces vean cómo el complemento es importante en la activación, proliferación, pero también en la contracción. ¿De qué va a depender? Del contexto metabólico y del contexto inmunológico en donde estamos en ese momento, ¿verdad? Entonces de eso va a depender. Entonces vean que cuando el linfocito T está en calma, la CD46 secuestra a JAG1. Cuando se va a activar, la CD46 se zafa. ¿Por qué se zafa? Porque hay un proceso, ¿verdad?, que hace que esa CD46 se vaya, se arranque, mediado por ¿quién? Otra vez por C3b.
Vean qué importante. Como se zafa la CD46, la proteína JAK1 queda libre y se une a Notch1 y activan otra serie de señalizaciones para que se active la célula linfocítica. Entonces vean que es, bueno, yo sé que es complicado, pero es sumamente interesantísimo todo lo que podemos aprender. Aquí esto de la catepsina, ya eso se les había mencionado. Ya para finalizar entonces, al estudiar el sistema del complemento se ha descubierto que, por ejemplo, hay análogos de las moléculas humanas del complemento en filos como equinodermata, la que vemos aquí, en urocordata y en cefalocordata que vemos aquí. ¿Quiénes eran los cefalocordata, muchachos? ¿Cómo se llaman estos bichitos? Filum cefalocordata, ¿cómo se llaman? Anfioxos. Filum urocordata, ¿qué son estos? ¿Cómo se llaman? Las alpas, No, tunicados indicados. o asidias. Filum equinodermata, teníamos asteroidea o estrellas de mar, equinoidea, o erizos, crinoidea, lirios de mar, holoturoidea, pepinos de mar. Bueno, ahí se han encontrado análogos del complemento. Vean que estamos repasando zoología. Pero, curiosamente, la proteína C3, que es la fundamental, se ha encontrado incluso en cangrejos cacerola, que son muy interesantes, del género Limulus, que son merostomata, y también en las anémonas, que son el filum Nidaria. Entonces vean que es mucho más viejo de lo que se pensaba. En algún momento se pensó que el sistema de complemento era un lujo de vertebrata, es decir, de los vertebrados. Pero hoy sabemos que diferentes elementos están no solo en vertebrados, sino que, por ejemplo, C3, BF, las MAPS, que eran aquellas proteínas que vimos al inicio, están incluso en los cefalocordados y en los urocordados, y que incluso si nos vamos más allá, encontramos a C3 en los deuterostomados, pero incluso en los protostomados. Entonces vean que es no estarán todos los elementos en todos los grupos, pero sí es algo que empezó a evolucionar desde los orígenes del reino animalia, ¿verdad? No es algo como creíamos que era solo de los vertebrados. Aquí se ve la distribución de algunas de estas, por ejemplo, la inmunidad adquirida, que es la de linfocitos B y T, sí se sabe que, o de lo que se conoce actualmente, existe solo de los vertebrados mandibulados para acá, o sea, de los que estamos en mandibulata, es decir, de los condrictíes hasta los mamíferos. La vía clásica también. Pero vean que la vía de las lectinas, curiosamente, es más vieja. Es más vieja que la vía clásica, ¿verdad? Entonces tiene una evolución anterior. Es que como nos hemos ido descubriendo a distiempo, entonces por eso tal vez los nombres no reflejan la realidad. Pero vean que de los más viejos son los factores 3 y el factor B. Están incluso en deuterostomos que no son vertebrados, que no son cordados. Entonces no es un lujo ni de cordata ni de vertebrata. Lo que hemos descubierto es que parece que el sistema de complemento evolucionó en los organismos que dieron origen a los animales unicelulares. Y después pasaron, cuando evolucionó la multicelularidad, las células del complemento pasaron al plasma para defender, ya no solo a nivel interno, como lo hacían en los organismos unicelulares, defenderlo de lo propio interno, sino que pasaron a nivel extracelular para defender ya todas las células del organismo de los ataques externos. Aquí sabemos que el complemento funciona, por ejemplo, en proteger a todo el cuerpo, en reparar el tejido, en el desarrollo de órganos. Estas que están puntuadas, quiere decir que sospechamos que el complemento participa en ellas. Por ejemplo, en el envejecimiento, en las interacciones con el microbioma, que son los microorganismos que viven en los órganos del cuerpo, como en la piel, en los intestinos, puede ser que participe en los procesos de aprendizaje y de conducta, en la transcripción y traducción del DNA al RNA y de ahí a la proteína, por ejemplo, en el manejo de las sensaciones al estrés, por ejemplo. Entonces vean que es un tema, ¿verdad? Muy, muy interesante. Esto se los puse aquí nada más para que recuerden. Ahora que les estaba hablando de los urocordados, de los vertebrados, de los mandibulados, de los deuterostomos, de los protostomos, bueno, si no nos acordamos de zoología, lo repasamos aquí. Vean que creíamos que el sistema de complemento estaba solo aquí en vertebrata. Y hoy sabemos que C3 viene desde los nidarios. Nadie los ha escrito en los poríferos, pero
probablemente existan algunos componentes, por lo menos algunos parálogos o algunos homólogos génicos. Aquí, en gris, las distintas respuestas en los distintos grupos. Vean que entonces la vía clásica más bien, que creíamos que era la más vieja, es la que existe de los vertebrados mandibulados hacia los mamíferos. En cambio, la vía alterna y la vía de las lectinas es más vieja. Vean que la vía de las lectinas la hemos encontrado incluso desde los deuteróstomos para acá. Y la vía alternativa con algunos elementos incluso desde los nidarios, desde las anémonas. Por ejemplo, ven aquí en nidaria sería C3 importantísimas y las proteasas MAPS y los cofactores BF. Vean que entonces es mucho más anterior de lo que pensábamos. Ahora bien, ya para terminar, ahora sí, los patógenos han encontrado 4 mecanismos para defenderse del complemento, que es uniéndose a los reguladores del complemento, ¿verdad? Esos que vimos con el factor H y algo así, para que entonces no se produzca mucho C3b y no haya mucha opsonización. Esa es una vía de escape que han encontrado los patógenos. Otra vía es expresando factores propios que se parecen a los factores reguladores del complemento e interrumpan el complemento. Una tercera manera es producir proteasas propias que rompan al complemento, a las moléculas del complemento. Y finalmente, producen algunas bacterias inhibidores de la convertasa C3, para que entonces no se convierta tanto C3 a C3A y C3B y separe un poco la opsonización y la estimulación de la fagocitosis. Esos mecanismos son los 4 principales que han evolucionado. Recuerden que la coevolución es una guerra de armas entre los organismos que están interaccionando, patógenos hospederos, presas depredadores. Aquí están de nuevo bien escritos para que se los repasen. Cuando hay cáncer, ven aquí, ya con esto cierro la clase del día de hoy, les comentaba que hay muchas enfermedades, no les mencioné muchas, pero hay enfermedades autoinmunes, enfermedades renales, que por ejemplo se desarrollan cuando el complemento no es controlado, cuando se empieza a no reconocer lo que es propio y atacar. Lamentablemente, una de esas instancias sería el cáncer. Vean, muchachos, yo sé que el coronavirus está terrible, que el SIDA es terrible todo, pero en mi opinión no hay enfermedad más terrible que el cáncer, porque es de tantos tipos y tan compleja que quizá algún día se desarrollen vacunas contra el cáncer, pero sería contra algunos tipos de cáncer. No creo que nunca llegue a producir una cura contra o una prevención contra todos los tipos de cáncer. El cáncer hace cosas complejísimas. Una de esas cosas es que vean, resulta que cuando hay células tumorales o malignas cancerígenas, ellas empiezan a producir C3A y C5A, que son proinflamatorias, y producen C5B9 en el microambiente del tumor. Y uno se puede preguntar, ¿para qué? Pues resulta que estas 3 que producen las células cancerosas autoestiman la proliferación, porque ya vimos que en algunos linfocitos estimulan la producción de ROS y la proliferación. Pues, ¿qué hacen estas células cancerosas? Arremedan eso. Vean qué cosa más terrible. Eso por un lado. Por otro lado, estas moléculas del complemento hacen que no solo proliferen, sino que se vuelvan más móviles, y eso se llama metástasis. Cuando una célula de un cáncer se vuelve migrante, se mete a un vaso linfático, un vaso sanguíneo, migra a otra parte del cuerpo y produce otro cáncer, otro tumor. Eso es metástasis. Pues parece que la metástasis también es ayudada por estas células del complemento. Además, estas células del complemento en los tumores ayudan a la angiogénesis. ¿Alguien sabe qué es la angiogénesis? No, profe. La angiogénesis es producir vasos sanguíneos, hacer que se produzcan más capilares. Y el tumor necesita más capilares para que le llegue más alimento. Entonces, las mismas moléculas del complemento producidas anormalmente por las células del cáncer hacen que se produzca angiogénesis, que termina produciendo más vasos sanguíneos para que el cáncer se alimente. Vean qué cosa más terrible. Y al mismo tiempo, la C5A producida anormalmente en las células del cáncer hace que se activen las células mieloides supresoras, que vienen a inactivar a las células citotóxicas que podrían afectar al mismo cáncer. Entonces, activan a las células supresoras mieloideas que inactivan a las células citotóxicas que podrían atacar al mismo cáncer. Entonces, vean cómo realmente es